Pues bueno, buenas tardes. Soy Alejandro Fernández, director de Lupo Design. Somos una consultoría de diseño. En esta charla pues está presente también Oscar Cáceres, diseñador. Entonces, eh, Carlos Fonque y Fabián Urueña. Hoy Fabián Urueña pues nos va a hacer un demo de lo que es bocetación análoga y pues bueno, estamos muy atentos a todo requerimiento que ustedes quieran preguntar y bueno, ya los dejo con Fabián. Les comparto una carpeta donde están las plantillas por si la quieren descargar. Bueno, hola chicos, buenas tardes. Bueno, como decía Alejo, pues me presento, mi nombre es Fabián. Voy a, voy a iniciar aquí el video, a ver si pueden visualizar la, digamos, la mesa de trabajo y ustedes me comentan, por favor. Voy a apagar mi cámara para que se visualice eso. Listo, lo único es que tendría que girarse 90 grados a la izquierda. La, Ok. la, ya la Sale de cámara, manera sale de manera vertical, ¿sí? sí. Ujú. Me están pidiendo actualización de datos, entonces me piden el trabajo, no haya algún problema, Bueno, pues nada, pues bienvenidos a todos. De pronto no sé, pues si no se logra visualizar muy bien, lo hacemos proyectando pantalla o de manera digital, pero pues espero que lo puedan visualizar bien. Pues como lo mencionaba Alejandro, bueno, aquí vamos a hacer un demo de bocetación análoga. Entonces, en este caso tenemos tres vistas de un vehículo, digamos que sería un coupé, un coupé deportivo, las cuales pues les voy explicando cómo sería el proceso. Si bien digamos que ya hay unos trazos en las plantillas, les iré explicando digamos, el porqué y cómo es la construcción de esta volumetría. Bien. Bueno, inicialmente, pues lo que hacemos acá es identificar pues, qué tipo de vehículo, como les mencionaba. Entonces tenemos, digamos, lo que son las proporciones iniciales, que son las ruedas. Digamos que esto nos manda como la parada en cuanto a definir cómo es el volumen general. Aquí tenemos... Digamos que la construcción del elipse inicialmente. Bueno, entonces acá lo que tenemos es que, digamos que la construcción se enmarca en un cuadrado de tal forma que
que nos permite hacer la construcción de la elipse y tener en cuenta cuáles son los ejes, digamos que más, o los ejes y más externos, más exteriores de nuestro elipse. En este caso, serían estos dos puntos, ¿cierto? Y con base en este, pues creamos el elipse que ya tienen ustedes en la plantilla. Aquí trazamos, proyectamos una línea por la mitad de lo que sería el elipse. Y de esta otra manera, aquí proyectando una línea desde la mitad hasta uno de los puntos de las esquinas de nuestro cuadrante, proyectamos una línea con el fin de saber dónde quedaría ubicada pues, la distancia entre llantas, pues que la hacemos a través de círculos, en este caso a través de elipses. Entonces, en este caso tendríamos alrededor de una, más o menos 2,5. Si volvemos aquí a proyectar, tendríamos otra. Y pues cada vez que nos vamos alejando como de esta parte de adelante, pues esta parte de atrás pues se van haciendo cada vez más pequeñas los elipses o las ruedas, por decirlo de alguna manera. Aquí proyectamos, más o menos tenemos 2,5 ruedas. Pues lo ideal es que pues nuestro vehículo normalmente en esta vista no se fuga mucho, es decir, que no tenemos que la llanta de atrás quede muy pequeña, sino que más bien está casi al mismo tamaño, simplemente es que se va acortando en su ancho. Bueno, una vez definido esto, necesitamos pues definir cómo sería del otro lado del vehículo, cómo darle esta distancia. Normalmente lo que yo hago es pues tomar esta distancia, pasarla acá y para esta vista agregar digamos que una sección más. En este caso sería un cuarto más de lo que hay entre esta parte. Entonces pues más o menos hacemos un cálculo acá y aquí. Digamos que esta sería la distancia que tenemos hacia el costado del vehículo y agrego, digamos que sería más o menos un tercio más de lo que tengo de aquí a acá. Al tener el vehículo girado o desplazado, digamos que hacia un lado, el centro no va como totalmente en este punto, sino que va desplazado hacia la parte izquierda. Bueno, en este caso ya tenemos delimitado que es esta zona. De esta forma pues ya podemos saber cuál es el centro y nos permite hacer toda la zona frontal de la persiana y pues distribuir el espacio para hacer los faros delanteros. Fabián, ¿qué tipo de lápiz está usando? ¿O de color? Bueno, este es un lápiz que yo compro, bueno, para los que están aquí en Colombia, en la Panamericana. Es un lápiz de chequeo. Digamos que es un lápiz muy económico, pero que no se desgasta con facilidad, a diferencia de pronto de utilizar un color normal, un color de cualquier marca, Prismacolor o Faber-Castell. Entonces permite pues, dar trazos bastante precisos y no se desgasta con facilidad. Entonces digamos que eso es una ventaja. Bueno, a tener en cuenta, bueno, ya tenemos definido cuál es nuestro ancho del vehículo, cuál es el largo y pues aquí dentro de la plantilla se identifica que pues la altura total, en este caso, este vehículo que es como un sedán, tiene alrededor de 2 ruedas. Más o menos este punto, donde define que tiene 2 ruedas.
Bueno, y a continuación, pues definimos lo que sería el hombro del vehículo. Entonces, esta es esta zona del vehículo por debajo de la cabina, o sea, por debajo de la base de la ventana, que nos da como esa sensación de músculo, sería toda esta área, que hace que el vehículo no se vea completamente, digamos, macizo o como una caja, sino simplemente aquí le agreguemos más volumen de tal forma que pues empiece a tenerse, que empiece a tener como una especie de cinturita. Entonces aquí, importante, esta línea. Listo, bueno, a continuación pues ya empezar a construir de la parte frontal, ya que en este boceto pues nos interesa mostrar más lo que es los detalles del frente. Entonces voy a tratar de dibujarle un BMW. Entonces pues digamos que lo que identifica es la persiana o frontal. Pues la idea inicialmente es pues, hacer trazos muy suaves y a medida que vayamos eh, definiendo el diseño o teniendo más clara como la forma, entonces vamos haciendo más fuertes ciertas líneas para darle más importancia a unas que a otras. Aquí como ya tenemos Claramente. definido. Ah, perdón. No, si tienen alguna duda o inquietud, pues también pueden ir preguntando, ¿no? O sea, Sí, claro, claro. Ahí Alejo me va transmitiendo las preguntas. Bueno, aquí empezamos ya teniendo como esta zona central, vamos definiendo las áreas y bueno, y también la zona del panorámico del parabrisas, digamos que donde se ubica el pilar A, ya podemos ir definiendo las líneas que definen el capó del carro. pregunta Luis si se está trabajando con 2 puntos de fuga o con un punto de fuga. Eh, Se trabaja siempre con 2 puntos de fuga. Sin embargo, que la construcción, digamos que de un vehículo, realmente los puntos de fuga están muy alejados o no son visibles en la hoja. Entonces son 2 puntos imaginarios que debemos siempre tener muy presentes para cada trazo que hacemos. Entonces, un ejemplo es, bueno, si aquí proyectamos esta línea y esta otra línea, digamos que a simple vista se ven paralelas, pero tienen una pequeña inclinación que seguramente a un punto muy lejano van a encontrarse, definiendo el primer punto de fuga. Y el segundo punto de fuga son todas las líneas que van hacia esta dirección, hacia esta dirección. Y aquí, ¿cómo las definimos? A través de los ejes que tienen las llantas. Entonces, en este caso, aquí definimos 2 puntos, los más externos de los elipses, en este caso este punto, y para saber cuál es nuestra, digamos, sí, nuestra proyección o nuestra dirección para trazar estas líneas, es trazando una línea que vaya perpendicular a esta línea que cruza el primer elipse, es decir, es esta. O sea, en este punto tiene que haber 90 grados. Entonces ya sabemos que nuestras líneas de proyección hacia esta dirección van siempre en ese punto. Y hacemos lo mismo con lo que es la rueda de atrás. Entonces tenemos estos 2 puntos, trazamos la línea perpendicular a este eje que acabamos de trazar y proyectamos.
Es un poquito más a la derecha. Perdón. Entonces ya teniendo como estas líneas en este sentido y las que van hacia el otro sentido, ya podemos, digamos que hacernos una idea mental de dónde estarían ubicados nuestros puntos de fuga, pero no los vamos a ver no los vamos a ver directamente en la hoja, a menos de que la construcción, digamos que tenga de pronto esta vista tipo hormiga que hacen mucho los arquitectos. De pronto es dos puntos de fuga muy cercanos y pues defino así la volumetría, pero en el caso de los automóviles no va a suceder. Bueno, entonces como les venía comentando, ya tenemos esta parte de la persiana frontal, hacemos las líneas que van al capó del vehículo. Yo puedo mover un poco más esto. Y pues aquí ya empezamos a poner lo que son las luces. Usualmente pues las luces ocupan casi, yo diría que un tercio de lo que es la parte frontal en el caso de este vehículo. Y asimismo vamos hacia el otro lado. Entonces tratamos de proyectar lo que hicimos acá. Digamos que en un comienzo no es tan fácil interpretar, digamos, lo que pasa acá, cómo se ve en este lado. De hecho, pues que no tenemos totalmente pues, la visión de cómo va hacia a este lado del carro. Sin embargo, pues tratamos de proyectar las líneas. Entonces, aquí vamos a la mitad, aquí vamos a la mitad de este punto. Entonces, aquí venimos que acá hay una especie de curva, tratamos de Hay una en ese mismo sentido. pregunta de Dix. Entonces él menciona las proporciones de 2,5 llantas para los autos. ¿Es en general? Por ejemplo, ¿aplica de la misma manera para motos? No, para cada vehículo, dependiendo la cantidad de ocupantes, dependiendo el tamaño del motor, dependiendo la capacidad de almacenamiento, cambia estas proporciones. Entonces podemos encontrar que si este vehículo tiene 2,5, 3, podemos encontrar vehículos que tengan un poco más, en el caso, digamos, de las berlinas de lujo o unas SUV bastante de tamaño completo, tamaño grandes. En el caso de las motocicletas, eh, si no estoy mal, son dos ruedas, creo que de pronto sí me corrigen, pero esto depende también, pues, lo que Sí. comentaba, En- del, entre distancia entre ejes, o sea, de ruedas no me acuerdo muy bien, pero es como 1,5 apenas, o 1, dependiendo de la moto. Sale madre. Ah, órale. Ujú. bueno, así es, pero pues digamos que esas proporciones van a depender también de estos elementos funcionales, digamos que no es como no es como una regla, sin embargo hay que pensar en esto, por lo menos los vehículos eléctricos actualmente, ya por la eliminación de ciertos sistemas, pues permiten alargar mucho más la distancia entre ejes y tener un espacio interior mucho más amplio.
Tenemos. Bueno, aquí ya empezamos a la parte de las entradas de aire, algo muy característico de estos vehículos. Usualmente, aquí en esta zona, que es la transición entre la parte lateral y la parte frontal, digamos que tendemos a mirarlo siempre por caras, pero hay que entender que estos vehículos, como que esas transiciones son muy suaves. O sea, digamos que este elemento está entre la vista frontal, entre lo que se ve en esta dirección y lo que se ve en esta dirección. Entonces aquí hay un elemento muy importante para comprender. Bueno, de hecho acá no, de hecho aquí sí se ve esta entrada de aire, pero en este lado se reduce considerablemente. Entonces, inclusive ni se alcanzaría a visualizar. Entonces, dejémoslo así. Yo quisiera hacer una anotación que nos comente también Fabián, porque Fabián pues a cierto punto también aprendió pues muy autodidacta. Entonces, ¿en qué momento usted como que empezó como a sentir que el trazo era muy suave, a manejar como el estilo suyo propio, digamos, poco a poco, digamos, cómo fue ese proceso también? Bueno, no, yo creo que, pues, digamos que es importante tener bases teóricas de dibujo técnico, de dibujo en perspectiva, como entender, antes de definir un estilo, entender cómo funciona estos elementos técnicos. Y ya dicho eso, pues lo que queda es mucha práctica y mucha observación. Creo que uno de las claves es estar observando pues detenidamente el dibujo, los autos en general, tener muchos referentes, inclusive hacer de cierta forma análisis, no desde el punto de vista artístico, sino más bien de cómo se construye, cómo se construye desde el punto de vista técnico. Y ya el tema pues ya la parte artística, yo creo que viene de la exploración de cada quien. Eso sí, ya como se sienta más cómodo. Eh, a mí me gusta mucho trabajar con no sé, lápiz azul, pero también en algún momento trabajar con esfero, que da otro tipo de acabados. Ese es un trazo más fino, hay que tener más control. También he intentado con acuarelas. Yo creo que ya esa parte artística, digamos que es una exploración personal,
y lo más importante es como tener esos conceptos claros en cuanto a las proporciones y la construcción del dibujo a nivel técnico. Bueno, aquí ya empezamos a definir un poco más las líneas. Quizás en esta especie de reflejos. Bueno, aquí lo que estoy haciendo, bueno, es definiendo estas zonas, digamos que el área, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante, donde están los aros rueda, generalmente se les llama músculos. Entonces es un área que está que tiene un poco más de protuberancia y volumetría, digamos que realza como estas zonas y le da carácter, le da deportividad al vehículo. Entonces, en estas zonas siempre hay un trabajo de volumen que se tiene que plasmar a través de, en este caso, pues el manejo de la luz y de los trazos. Entonces, bueno, aquí inicialmente va de esta manera. Quiero hacer una pequeña curva. Aquí le voy a hacer de pronto una línea. Y aquí lo va a hacer lo que llamamos el captador de luz. Entonces es un área que va en el panel lateral de la puerta, digamos que recibe la luz. Ya esta zona inferior sería el rocker panel. Listo, y vemos que ya tenemos la parte general del vehículo. Vamos a ir ahora a lo que serían los rines, una manera muy rápida para bocetos. Es, bueno, hacemos, en este caso va a ser un rin de 5 radios. Entonces dividimos en 5. Si bien hay que tener muy en cuenta este eje, inicialmente los rines tienen esa construcción con una concavidad o que el centro como que se desplace hacia adentro del vehículo, dándole cierta profundidad y ese deportivismo. Entonces, pues aquí lo que hago es hacer otra especie de elipse que me va a ayudar de guía para darle forma a los rines. Entonces aquí vamos a dividir con triángulos. Aquí, bueno, dividimos en 5, ¿cierto? Entonces vamos a unirlo al eje. Ahora vamos a hacer estos
estos pequeños líneas guía en cada uno de las divisiones. Tratar de que esta distancia sea la misma acá que acá, la misma distancia. Entonces ahí se forma una especie de estrella invertida. Entonces vamos aquí a unir. Y como les mencionaba, este eje, digamos que si lo dejamos así, se ve algo plano, digamos la construcción del río, entonces este eje lo desplazamos. Ya sea, en este caso, digamos que 1 centímetro, o inclusive, bueno, si aquí lo miramos desde la construcción, un cuarto de esta distancia. Y si bien aquí tenemos que todas las líneas vienen a este punto del centro, entonces ya no las líneas las proyectamos a este punto, sino van al punto en el que desplacé. Acá, viene acá, acá, viene acá. Digamos que ahí me da la sensación de profundidad. Y ya pues si quiero pues darle otro tipo de detalles. Bueno, y lo mismo, digamos que haríamos en este lado. Pero ya dejo que ustedes lo hagan. Posteriormente a esto ya viene el tema de pues, poner sombras y digamos que de cierta forma pues, hacer achurados que nos permitan sombrear ciertas zonas del vehículo para realzar los volúmenes o los cambios de dirección en la forma. Entonces lo que va a hacer es sombrear primero las partes donde digamos que poco llega a la luz. Entonces en este caso nos apoyamos mucho digamos que para entender la forma nos apoyamos mucho de líneas topológicas. Entonces viene esta dirección que va como inclinada, que es la parte de la cabina, luego en la parte del hombro viene esta línea que de cierta forma se proyecta un poco hacia acá y luego viene un área donde entra y un área que es el captador de luz que va direccionado hacia la parte de arriba. Y luego viene y sale. Entonces esto ya nos permite mirar que hay un cambio de dirección y pues ubicar mejor lo que es la iluminación o las sombras. Aquí un poco más fuerte en el área baja. Toda esta zona, digamos que inferior, usualmente se sombrea. Y progresivamente, es que se va aclarando ya que la luz incide en estas zonas y en estas zonas.
Bueno, aquí ya en la parte, digamos que en la parte frontal, pues es un poco diferente el comportamiento. Entonces, si decimos que la luz viene de este punto, o sea, en esta dirección, tenemos que esta zona va más, esta zona iría con mucha más luz y a medida que se va desplazando hacia este lado, pues vamos teniendo más sombra. Entonces, ya podemos hacer achurados muy suaves y a medida que nos vamos desplazando, haciendo unos más fuertes. Igual para la zona del panorámico. Que de pronto oscurecemos para darle más fuerza como al contorno. Zonas oscuras. Un poco de sombras. Y aquí ya vamos un poco a definir más lo que es la persiana. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya aquí hacemos la sombra general del vehículo en el suelo. Y bueno, yo creo que esta es como una forma de cómo sería una vista en 3/4 de un vehículo, de un automóvil. No, súper. Bueno, no sé si alguien también quiera ya también opinar acerca de eso, si de pronto está también probando, si quieran mostrarnos un poquito. Yo creo que esto obviamente, como bien lo dijo Fabián, pues lo hace la práctica, ¿no? Entonces, pues se ve bastante bien, creo que también muy coherente toda la parte del dibujo. Creo que sí, recomendar mucho la parte del trazo en cuanto
a soltarse a nivel práctico, sí, eso creo que es más de constancia que otra cosa. Pero bueno, súper, súper. Sí, sí, no, la verdad es un poco pues, de estar observando, de ser constantes. Eh, Así que al comienzo, digamos que para los que hasta ahora están empezando con el tema de los autos y les gusta, pues también es un tema de mucha pasión. Creo que es uno de de esos objetos que nos gusta dibujar, que nos gusta crear. Entonces, y también es por ahí. Aquí yo les muestro eh, algunos bocetos que hice con este. Este es un boceto que se hizo, digamos que tiene una construcción similar, lo único que cambia, bueno, ya es la técnica que es con marcadores y pues las proporciones las proporciones que ya es un vehículo tipo SUV. Luis Tafur está preguntando ¿con qué ejercicio recomienda para empezar a dibujar? Bueno, hagamos aquí un pequeño ejercicio. Bueno, dependiendo, digamos que se quiera como mejorar o en este caso, yo diría que esas, empezando por hacer cajas, dibujando cajas, de tal forma que podamos entender cómo es la construcción desde cero. Entonces, no importa que en un comienzo nos quede de pronto muy geométrico o que parezca una cajita, pero es importante empezar, digamos que por lo básico. Entonces, déjeme yo muevo un poco más esto. Bueno, yo hablo a nivel de perspectiva, sin embargo, un ejercicio, eh, digamos que básico, sería también empezar a practicar con la vista lateral. Entonces, un ejercicio que yo hago, pues, es dibujar círculos. Empezar dibujando muchos círculos, muchos círculos, muchos círculos. O sea, rellenar hojas de círculos para mejorar el trazo. Sí, bueno, yo ahí me meto. Yo siento que también recordemos que, porque pasa, ¿no? O sea, no pensemos que tenemos que hacer círculos perfectos o hacer como el círculo obligado a que quede perfecto con un trazo así súper fuerte, sino es soltar la muñeca, es soltar la mano, ¿no? Así es. Y como vaya Sí, saliendo, ¿no? sí, correcto. Sí, el objetivo es como generar confianza con ese trazo. Podemos decir que, bueno, hacemos el primer intento, no nos sale, no importa, volvemos y seguimos practicando, pero la idea es eso, como generar confianza en la mano para soltar el trazo. Entonces, bueno, aquí voy a dejar una pequeña SUV de vista lateral. Entonces, pues aquí las proporciones cambian, ya no tenemos, no es que esta parte baja ya no va casi a un cuarto de la rueda, sino un poco hacia la mitad, cercano a la mitad. La distancia de los aros ruedas es un poco más grande.
y asimismo la altura total del vehículo pues crece. Entonces en este caso ya no tenemos 2 ruedas, sino ya tenemos 2,5. En algunos casos casi hasta 3, pero 2,5. Aunque se pueden hacer un poco más bajos si queremos mostrar de pronto una SUV más deportiva. Entonces, pues aquí empezamos con las curvas, con las líneas generales. Eh, Aquí dibujamos luego lo que sería el hombro, el hombro del vehículo. Bueno, digamos que a nivel general, este sería un buen ejercicio para, digamos que sin llegar mucho a los detalles, para empezar a identificar cuáles son esas siluetas y esas proporciones con las que podemos jugar. Ahí mismo aquí encima voy a rayar igual como sería de pronto un vehículo deportivo. Entonces vamos a manejar igual las mismas 3 líneas. De pronto lo voy a hacer inclusive en color rojo. Entonces ya tenemos que nuestra base no va a la mitad de la rueda, como en el caso de la lluvia, sino va mucho más pegado al piso, pegado al suelo. Ya esta distancia de los aros, digamos que va mucho más cercana a la rueda. Bueno, creo que aquí no me va a caber la parte de atrás. Que al ser un vehículo deportivo, pues está mucho más pegado al piso y digamos que estas áreas, estas zonas, digamos, cercanas a la rueda también, tienen una especie de musculatura acá. Y la altura total del vehículo cambia. Entonces tenemos que ya no son 2 ruedas ni 2,5 ruedas, como en el caso de la camioneta, sino que puede ser un poquito más abajo, hasta 1,5 ruedas, o sea, más o menos por este lado, un poquito más arriba. Aquí ponemos lo que sería la base de la ventana.
una especie una especie de Lambo. Entonces, digamos que bueno, esto puede ser un buen ejercicio para empezar a trabajar, eh, trabajar, digamos que en un espacio amplio. Pues yo estoy trabajando en este momento en en una hoja tamaño carta. eh, Sin embargo, entre más amplio ustedes puedan trabajar, será más fácil, digamos, mejorar como ese trazo, hacerlo un poco más largo. Sin embargo, si quieren evaluar ideas, si quieren de pronto hacer alternativas más rápido, las pueden hacer eh, más pequeño, por ejemplo, dos, tres alternativas muy rápido, sin necesidad de hacer tanto detalle, sino que irse a la generalidad. Este también puede ser otro ejercicio para empezar a dibujar. Entonces, por ejemplo, manejarlo un poco más geométrico. Entonces, que las ruedas ya no son círculos, ya no vamos a hacer todo el detalle de pronto del aro rueda, sino que vamos a hacer algo mucho más esquemático que nos permita visualizar ideas de manera rápida. Entonces, son pequeños, pero ya nos da una idea de cómo podría verse y ya cuando tengamos varios de estos, podemos pasar de pronto ya a uno más grande. Y aquí tenemos otra, entonces, pues lo que les decía. ¿Alguna duda, alguna otra inquietud antes de pasar a la otra vista? Bueno, pues yo creo que está bastante claro y de hecho con el rojo o sea, para la parte lateral con estas proporciones, creo que, bueno, aunque aquí también vale la pena aclarar, se coincidió pues también porque la distancia entre ejes entre una sub grande y un deportivo pues se asemejan, sea en diámetro como en distancia entre ejes, pero seguramente otros tipos de vehículos también cambian sustancialmente esas proporciones. Entonces, no, súper bien y si quieren, pues sí, finalicemos ya con la vista, pues que anterior o posterior, posterior. Listo. Bueno, aquí sí.
Bueno, bueno, en esta vista, digamos que la construcción es muy similar a la vista frontal, también está en 3/4. Pero aquí ya tenemos un poco más de detalles, entonces vamos a ir de una vez a hacer los trazos principales. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera dirección, como les comentaba, igual. También hay dos puntos de fuga, entonces en esta dirección pues parece que estuvieran paralelas, pero realmente en algún punto se encuentra y lo mismo que en esta dirección. ¿Sí? Dibujamos este captador de luz. Bueno, por este lado definimos el aro rueda. Vemos que en esta parte, la parte, digamos, de adelante, que no se alcanza a ver. Entonces, visualmente, digamos, no dibujamos como hasta acá, no está tan al frente, porque si no nos va a ver como muy trompudo. Entonces, lo dejamos, vemos casi terminando la primera rueda. Y dejamos una línea, un espacio, digamos que para lo que es la silueta del capó y ya lo que sería la parte de la línea que va desde adelante hasta la parte de atrás, que sería la línea del hombro del vehículo. Igual dibujamos sobre esa misma línea. Digamos que esta línea o esta construcción siempre tiene una intención. Aquí va una curva y está relacionada directamente con lo que es la rueda. Entonces, digamos que un tip que podría darle es, si lo miramos de lado, usualmente esta línea que es esta misma, o sea, va centrada o que tiene cierta armonía con lo que es la rueda. O sea, nunca la vemos de pronto un poco así, sino que hay una armonía visual entre eso y eso es lo que hay que tener mucho en cuenta pues eh, para dibujarla. O sea, aquí intentamos de que se vea de cierta forma centrada. Bueno, aquí dibujamos parte de la rueda.
Aquí definimos lo que son las ventanas. En este caso, este vehículo es de dos puertas a los lados. Entonces, pues tenemos el espacio. Digamos que la dimensión que tiene que tener esto respecto al dibujo es que permita visualmente pues, que una persona pueda ingresar, ¿no? Por el costado. Y que sería pues donde está esta división. Y de aquí hacia atrás, pues el espacio que eventualmente tendrían los ocupantes de la parte de atrás. Usualmente va dependiendo, dependiendo del vehículo, va casi hasta a la parte de terminar la rueda un poco antes, dando como ese espacio. Listo. Entonces ya dibujamos la parte lateral de la ventana. En esta zona también está la línea de lo que sería lo del el pilar C. Entonces este vehículo, como es bastante reducido en altura, es un deporte, digamos que un deportivo, él tiende a alargarse a la parte de atrás. Es decir, no es bueno como que lo dibujemos acá, sino que dibujemos alargando, alargando esta línea casi hasta atrás. Fabián, preguntan si algún motivo particular, eh, si dibujas con lápiz azul. No, realmente no tengo en especial. Me gusta como se ve. Digamos que es más una decisión personal de hacerlo con azul. Y digamos que referentes que he visto, ¿no? Profesionales también lo hacen no sé si ellos tengan una razón especial, pero digamos que no, yo simplemente encontré como esta herramienta, eh, pareció muy buena, de hecho hace referencia a los blueprints que siempre están como en esos blueprints antiguos, que siempre están en trazos azules, entonces como que le da ese aspecto como técnico, pero no hay una razón específica desde fondo. Bueno, ya para esta zona, si analizamos, digamos, la vista que tenemos aquí esta distancia, voy a pasarla al otro lado, y es muy similar a lo que les contaba con la parte digamos, con la vista de la parte de adelante. Más o menos me da acá y le agrego, le agrego más o menos eh, un tercio más, un tercio más para que dé esa sensación o de la proporción que es. Igual aquí estamos, o sea, el vehículo digamos, después de la rueda hacia la parte de atrás tiene una distancia, entonces digamos que con eso, con ese adicional que le pongo, digamos que me gano esa distancia para poder darle la proporción correcta. Yo creo que la utilización de herramientas pues es libre, sin embargo, al comienzo es preferible hacerlo a nivel de boceto, hacerlo a mano alzada, acostumbrarse siempre a hacerlo a mano alzada, educar la mano a hacer elipses, a hacer círculos. Ya digamos que si es algo más con más detalle, hacer una ilustración, hacer algo de presentación, un dibujo muy bien terminado, ya utilizaríamos de pronto reglas o plantillas para hacer elipses.
Bueno, entonces como estábamos haciendo un BMW, Ah, digamos, perdón, sí, dime. precisamente él decía como otra pregunta, ¿para hacer ruedas utilizas copas o círculos de plantillas o a mano alzada? Sí, que es un poco lo que Fabián estaba comentando, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, yo creo que las plantillas pueden ser una buena herramienta, digamos, para de pronto trabajar las ruedas, ir a la fija, por decirlo así, pero sí es importante siempre manejarlo a mano alzada al principio. Por aquí. Ahí se ve bien, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, entonces aquí igual que en la parte frontal, la vista, digamos que el vehículo está un poco desplazado, está girado, entonces nuestro centro no va a ser, si tenemos esto acá así, pues lo que sería la vista, entonces nuestro centro nunca va a ser este, digamos que aquí, sino que nuestro centro siempre va a estar desplazado, entonces aquí podemos observar que casi el centro del vehículo estaría a, a un cuarto de esta distancia, que sería esta línea de acá. Es importante siempre tener en cuenta eso para que nuestro dibujo no quede como con una sensación torcida o que no muestra realmente lo que es. Entonces, siempre definir la línea media teniendo en cuenta que a medida que giramos el vehículo en la vista, el centro se desplaza. Bueno, aquí igual que en la parte frontal, digamos que aquí sucede algo que, pues en este caso, el vehículo no es completamente cuadrado. Entonces, si lo quisiéramos hacer cuadrado, de pronto habíamos hecho digamos, una línea acá. Entonces, parece que tenemos toda esta zona completamente cuadrada, pero aquí hay una pequeña, como que el vehículo como que corta hacia adentro, o sea, la transición entre la vista lateral y la vista trasera, hay un corte. Entonces, en el caso de este vehículo, la luz o el faro trasero está entre la vista trasera y la vista lateral. Entonces, esta línea de cierta manera desaparece. Lo que hacemos aquí es más o menos ese faro tipo L que tienen los BMW. Esto ya, bueno, ya en la parte inferior ya es un poco más compleja, digamos al detalle, ya el área de los difusores de aire, salidas de aire, exhaustos, ya requiere un poco más de, digamos, de análisis de la forma, pero pues voy a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a dibujar aquí
especie de difusor. Entonces me voy a apoyar también con la línea de centro que tenía para hacer esta zona media. Entonces a partir de esa línea media, digamos que aquí proyecto con el fin de establecer pues el volumen que tendría esta parte. Ya lo que pasa en esta parte, digamos, no es tan visible como está acá, entonces tratamos de interpretar lo lo que pasa en este lado a este lado. Entonces, aquí aquí tengo como una arista, trato de proyectar esta arista. Se giró, ¿cierto? Sí. Sí, pareciera que el celular sí, se movió un poquito y hizo el giro. O sea, está girado, ¿sí? Vamos a Ajá. trabajarlo así. Vamos a trabajarlo así entonces. Entonces, como les decía, tratar de que esta arista la podamos pasar al otro lado. Asimismo, esta línea, acá. Entonces, bueno, de aquí ya nos quedaría, eh, o sea, esta línea topográfica nos cambiaría un poco. Vendría así, vendría acá, vendría, y aquí se ve raro, como algo así. Ya se complejiza la situación. Entonces vamos a hacer estos. Y pues ya empezaríamos a hacer un poco de lo que es el achurado para darle más volumen. Entonces vamos a empezar. Bueno, pues podría hacerlo, vamos a hacerlo con colores y luego le aplicamos un poco de marcado.
Bueno, por ahí veo una pregunta de cómo hacer ejercicios para hacer las ruedas, digamos, hacer los trazos más precisos. Pues con el tema de las ruedas, eh, pues hay un ejercicio que es para hacer cuadrados. Hacer cuadrados con sus respectivos ejes y hacer los círculos. O tratar de hacer el círculo en un solo trazo, digamos que siempre pasando por los ejes. O hacer el mismo ejercicio, pero entonces ya haciéndolo por segmentos. Digamos que la idea es que cada vez que hagamos un segmento, pues sean lo más parecidos posible. Y pues ya teniendo el círculo, pues ya pasaríamos a lo que es el elipse, que ya pues, la construcción es diferente. Entonces, ese es el ejercicio que recomendaría. Digamos que primero hacerlo con guías y ya después pues empezar a soltarse con el tema de los elipses. Bueno, vamos a seguir en las ruedas. Entonces, como les comentaba en el otro sketch, igual vamos a desplazar el centro hacia adelante. Bueno, en este caso va a ser otro tipo de rines. Entonces, hago la división a partir de 3 líneas. Aquí tenemos nuestro centro, ¿no? El centro del elipse realmente es este, pero yo lo desplacé hacia adentro. Entonces aquí unimos. Eso le da una sensación más de profundidad. Podemos aplicar un poco de sombra, digamos, en esta cara, la cara que está apuntando hacia el suelo, la zona donde no entra la luz.
Aquí voy a oscurecer estas zonas. Respecto a las ruedas, igual las ruedas, digamos que el ancho de la rueda va en dirección a este eje, o sea, al eje que hablábamos, al eje del elipse. Aquí vamos a dejarla así. Y bueno, ya esta sería como quedaría la vista 3/4 posterior. Voy a Genial. aplicar, voy a aplicar ahí sí marcadores rápidamente, para que vean cómo queda con marcadores. Pues ya, aquí lo que voy a hacer es sombrear ciertas zonas. Quiero que estoy sombrando son las zonas que previamente ya había, digamos, sombreado con el lápiz. La verdad no lo voy a detallar mucho, pero pues es un abrebocas de lo que se puede hacer con los marcadores. Bueno, hay otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un diseño automotor a uno de producto? ¿En qué se diferencia?
Buena pregunta. Fue de discusión. No, yo creo que en ambos, digamos que todos tienen, tanto en el diseño de producto como en el diseño automotriz, reunimos ciertas características de nivel técnico, estético, productivo. Sin embargo, siento que en el diseño automotriz se requieren ciertas habilidades, eh, digamos, de representación y de estética y de ergonomía, digamos, para lograr un producto exitoso. Eh, si bien ambos son productos industriales, el diseño de autos creo que entra más a detalle en unos aspectos que por eso lo separan del diseño de producto. Sin embargo, siento que hoy en día pues se mezclan un poco, otras corrientes tienden como a separarlo, pero siento que el diseño automotriz es eso, es un poco más pasional, entonces por ende requiere unas habilidades, digamos que más específicas, especiales para poder hacerlo. Sí, pues yo quisiera complementar, eh, hablándolo desde las herramientas estilísticas, ¿sí? Creo que hay gente que también como se especializa en la técnica de dibujos, de algún modo cuando se dibuja un automóvil, como se dibuja un producto, tiene también como su especialización en sí, ¿sí? No, no solo ya como el boceto mismo, sino el desarrollo de cada uno. Entonces yo creo que cada campo tiene su complejidad y si bien desde el diseño automotriz también se desarrollan productos, sobre todo digamos en la parte de internos, como también luces, espejos, sí, están muy condicionados a ese ambiente, ¿no? Como que el que diseña producto para su desarrollo está mucho más condicionado a otras cosas, ¿no? Entonces, creo que las dos tienen sus complejidades y, y cada quien con las herramientas que mejor maneja, pues hace sus desarrollos. Pero considero que desde la parte de diseño automotriz, sí, si bien hay gente que de pronto con un pequeño bosquejo va y hace en 3D, ¿sí? El proceso, creo que sí, en las grandes industrias, en sus centros de diseño, sí depende mucho de las habilidades técnicas de dibujo iniciales para poderlas luego transformar a, pues ya, procesos productivos, ¿no? Bueno, bueno, listo. Yo creo que ya aquí hay un acercamiento de cómo es con marcadores. Pues lo que hice fue sombrear con tonos oscuros las partes, digamos, que ya había sombreado con lápiz, sobre todo las partes inferiores. Sí, me faltó esta zona. Y ya las zonas, digamos, que ya reflejaba la luz, como las zonas superiores, los vidrios. Entonces darle ese tono azul
para que le dé un poco más de vida y de volumen al vehículo. Bueno, súper bien. Pues muchas gracias, Fabián, por este demo. Y realmente muchas gracias también a todas y todos los que se quedaron hasta el final muy pacientemente viendo pues este demo pues, de sketch análogo de vehículos. Entonces, pues antes de pronto de ir cerrando la sesión, no sé si alguien quiera preguntarle algo a Fabián o las últimas recomendaciones acerca de este tipo de bocetación, de dibujos. Mm, también pues si igualmente quieren hablar abiertamente en cuanto a qué expectativa tienen, qué es lo que hacen, están estudiando diseño industrial, todavía no están estudiando por ahora nada o quieren irse al extranjero, bueno, aquí estamos muy pues, pendientes de lo que ustedes también pues, necesiten, ¿no? Bueno, entonces Fabián, que está muy bueno, Luis Tafur, Natalia Yus, muy interesante. Entonces, Luis comenta si me sirve para hacer concept art. Sí, claro, Claro ¿no? que sí, Mm. sí, claro. Claro, pues digamos, ya no se enfoca en algo industrial, pero inclusive pues, puede dejar volar la imaginación. Sí, pues bueno, yo creo que si quieren podemos ir cerrando. Yo voy a volver como a activar la cámara. Voy a dejar de grabar para que no quede ya esta información